Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Te gustaría comprar una computadora y no sabes cuál de ellas elegir? Pues quédate hasta el final del video y aprenderás a comparar correctamente una computadora con otra para poder elegir la más económica con las mejores características. ¡Adelante! El tema de las computadoras es bien extenso, así que lo veremos lo más simple y resumido posible. Luego, haré un ejemplo en donde buscaré una computadora señalando las características importantes en que debemos fijarnos. Utilidad. Lo primero que debes tener claro antes de comprar una computadora es para qué la necesitas usar. Si es para uso personal o de oficina, si es para jugar videojuegos, o si es para edición de videos o música. En este video me centraré más para la primera opción, que es para las personas que necesitan un equipo para hacer documentos y navegar en la web. Sin embargo, siempre me gusta recomendar una computadora con características más avanzadas que las requeridas para que la vida útil del equipo sea mayor. Tipos de computadoras. Hay dos tipos de computadoras, las laptops y los desktops. La diferencia entre ellas es que las laptops permiten portabilidad, siendo por esto un poco más caras que las desktops. Las personas que juegan videojuegos siempre prefieren usar desktops, ya que pueden obtener una computadora con características muy superiores a un precio mucho más bajo, y a su vez el equipo es más flexible para actualizar sus componentes físicos. La pantalla. Las pantallas de 14 o 15 pulgadas es un tamaño ideal si necesitas movilizarte con la laptop frecuentemente. De 16 o más pulgadas son laptops menos compactas. Con ellas vas a tener una mejor visualización, pero se sacrificaría un poco la fácil portabilidad que ofrecen las laptops más pequeñas. Si es para un desktop que piensas usar muchas horas, te recomiendo que elijas la pantalla lo más grande posible para que no se canse la vista. Las pantallas táctiles sirven para controlar la computadora con los dedos sin utilizar el mouse. Yo en particular trataría de evitar esta característica extra que me incurriría en un gasto adicional y lo invertiría en otra parte de la computadora que sea más importante. La marca. Actualmente hay dos bandos principales, las computadoras Apple que usan su propio sistema operativo llamado Mac OS y el resto de las computadoras que usan el sistema operativo de Windows. Diseñadores gráficos y músicos prefieren usar el sistema de Apple, ya que la mayoría señala que son equipos más estables para trabajar. Como este sistema operativo no es el más común en el mundo, estos tienen menos problemas con los virus informáticos, ya que hay menos programadores creando virus para este sistema. Aunque estos equipos son más costosos, su sistema operativo es más ligero y por eso los requerimientos del sistema son menores. Es decir, con menos memoria y procesador, el equipo será más rápido debido a su software. También las pantallas de Apple tienen un buen balance de colores donde la saturación y contraste es ideal para diseñadores gráficos. Hoy en día ambos sistemas son muy buenos. Apple te garantiza una máquina de alta gama, mientras que del otro lado tienes que buscarla y elegirla por ti mismo, ya que en el mercado hay muchas computadoras de diferentes gamas. Disco duro. El disco duro es en donde se almacenan todos los programas y archivos que queramos guardar para poder disponer de ellos y usarlos en otro momento. Hay dos tipos de discos duros internos, los sólidos y los mecánicos. Es muy recomendable hoy en día que tu computadora tenga un disco duro sólido. Estos discos duros son más eficientes, confiables y rápidos. Los discos duros mecánicos son los que se vienen usando en los últimos años. Estos son más económicos y pudieran servir como otro disco duro secundario. La capacidad mínima que debes buscar es de 250 GB. También, en un futuro puedes contar con discos duros externos por si necesitas almacenamiento extra. La memoria. La memoria RAM es donde se guarda temporalmente lo que estás trabajando en el momento. Entre más memoria tengas, la computadora trabajará menos pesada y estará más rápida. Yo recomiendo ir por 16 GB, ya que con 8 GB estaría bien, pero con 16 te duraría la máquina mucho más. El procesador. Hemos llegado a la parte más importante de la computadora, ya que el procesador es el principal responsable de la velocidad de la máquina. Primero debes revisar la marca del procesador. Hay dos fabricantes líderes que son Intel y AMD. Las Intel tienen varias gamas. Las Celeron, que son las de gama baja. Los Core, que son los que yo recomendaría actualmente. Y las Xeon, que son dirigidas para servidores. La serie Core viene identificada con una letra I y un número, por ejemplo, i3,
i5, i7 e i9. Entre más alto el número, más rápido será el procesador. Pero cada año que pasa, desarrollan estas mismas series de procesadores mejorando la velocidad y rendimiento, y lo llaman generación. Entonces, la velocidad de un i5 de última generación podría ser muy parecido a un i7 de un año anterior. Pero ¿cómo saber que un procesador es mejor que otro? Para esto, debes ir a la página oficial de Intel. En ella vamos a conseguir todas las especificaciones de cada procesador. Cuando estés investigando acerca de una computadora, debes de copiar el número de referencia del procesador y pegarlo aquí. Los valores que debemos considerar para determinar la velocidad del procesador son la base, la máxima frecuencia y la velocidad del bus. Esto corresponde a la velocidad normal del procesador, la más rápida y el ancho de banda. También nos debemos fijar en el valor del caché. El caché es una memoria que se encuentra integrada dentro del procesador, donde este guarda todas las instrucciones y datos más usados localmente, haciendo que este trabaje mucho más eficiente y más rápido que accediendo a la memoria RAM. Por último, debemos ver los valores de cores y threads. Los core o núcleos corresponden al número de microprocesadores individuales que vienen integrados. Y los threads o hilos, estos son los que ayudan a la computadora a realizar múltiples tareas de una manera más fluida, ya que separan las tareas en varias partes. Entonces, entre más altos sean estos números, más rápido será el procesador. El procesador que recomiendo hoy en día es un i7 de la generación más alta posible, dependiendo del presupuesto que se tenga destinado a gastar. Para el caso de los procesadores, AMD tienen diferentes gamas. Los Ryzen Threadripper, que son procesadores extremadamente poderosos y rápidos. Los Ryzen, que son de gama estándar, que son los que yo recomendaría. Y los Athlon, que son los de gama baja. Para esta marca, de igual manera los procesadores Ryzen vienen en varias series. Por ejemplo, 3, 5, 7 y 9. Entre mayor el número, más rápido el procesador. También desarrollan diferentes generaciones con el pasar del tiempo, y de igual manera podemos acudir a la página web para comparar y buscar los valores de velocidad, bus, caché, hilos y núcleos. Video. Si la computadora es para uso de oficina, una tarjeta de video no es de importancia. Si la vas a usar para jugar, te recomiendo que busques los requisitos mínimos de video de los juegos que te gustaría instalar y comprar una computadora que incluya una tarjeta de video igual o superior a la recomendada. Para edición avanzada de videos en alta resolución, puede que requieras de una de estas tarjetas para mejorar el rendimiento. Sonido. Cualquier tarjeta de sonido regular que viene incluida con las máquinas es más que suficiente. Si se necesita disponer de un buen sonido para producción musical, se puede comprar una interfase de audio externa. Voy a buscar una computadora como si quisiera hacer una compra a modo de ejemplo para visualizar todo lo que vimos en este video. Para ello voy a comparar varias computadoras y buscar la mejor opción. Voy a escribir laptop i7, suponiendo que queremos un procesador Intel. Si quisiéramos un AMD, escribiera 7 Ryzen, pero para este ejemplo dejaré Intel. Cada página dispone de filtros que nos permitirá ajustar la búsqueda para tener mejores resultados. Lo primero que voy a marcar es que sea un procesador i7 de la última generación que esté disponible en el momento. Y también 3 generaciones anteriores. Voy a seleccionar 16 GB de memoria RAM y que el disco duro sea sólido. En esta parte podemos seleccionar una tarjeta de video si queremos jugar videojuegos con esta computadora. En este caso no marcaré ninguna. El tamaño de la pantalla, vamos a suponer que necesito trasladarme mucho con la computadora, así que buscaré la de 14 pulgadas. Seleccionamos la marca, supongamos que estamos interesados en comprar una Dell, ya que esta marca se caracteriza por fabricar muy buenos productos. Y marcamos para que ordene desde la más económica hasta la más cara. Vamos a ver esta. Esta dice que es refurbished. Esta máquina puede ser que la hayan comprado y devuelto por cualquier razón. Puede que el mismo fabricante la haya reparado si tenía algún problema. O puede ser alguna de estas computadoras que tienen de muestra en las tiendas. Si la tienda te ofrece una buena garantía, no está mal intentar con una de estas máquinas, ya que son más económicas. Vamos a ver esta computadora. Esta tiene un disco duro más grande del recomendado, que eran 256 GB. Vamos a ver el procesador que tiene. Para ello, vamos a la parte de especificaciones. Aquí vemos que es un Intel de octava generación. Su sistema operativo es Windows Home. Si la piensas usar a modo personal, es más que suficiente. Si la piensas usar en una compañía y conectarte en una red, recomendaría buscarla con Windows Pro, por el tema de la seguridad y porque cuenta con opciones más avanzadas. Vamos a revisar a fondo el procesador. Copiamos el modelo y vamos a la página de Intel. Aquí pegamos el modelo, seleccionamos el procesador y vemos las características que son importantes.
Vemos que la base es de 1.8, la máxima frecuencia de 4.6, el caché de 8 MB. Tiene 4 núcleos, 8 hilos y un bus de 4. Vamos a ver otra máquina para compararla con esta y ver si es mejor. Esta pantalla es touch, por lo que seguro es más costosa. Vamos a ver las especificaciones. Tiene un i7 décima generación, pero vamos a revisar a fondo esto. Este tiene 1.8 de base, igual que el anterior, y 4.9 de máxima frecuencia, que es ligeramente más rápido que el anterior. Y tiene 4 núcleos y 8 hilos. Este procesador, aunque sea décima generación, es muy similar al anterior de octava generación. Vamos a revisar en otra tienda online a ver qué conseguimos. Aquí colocaré laptop SSD para asegurarme de que la laptop tenga un disco duro sólido. Aquí tenemos los filtros de nuevo. Voy a colocar la marca, el tamaño de la pantalla y aquí vemos que podemos filtrar la velocidad base del procesador, pero lo dejaré así para que me dé más resultados. Para el procesador solo podemos marcar si es i7. No podemos elegir la generación como en la página anterior. El disco duro lo dejaré sin marcar para que me muestre todas las opciones. En esta página no hay filtro para el tipo de disco duro, pero ya eso lo especificamos anteriormente cuando hicimos la búsqueda y colocamos SSD, así que tendremos los resultados correctos. Para la memoria elegimos que sea mayor de 12, ya que la opción de 16 GB no está disponible en estos filtros como en la tienda anterior. Aquí podemos elegir si queremos una computadora nueva, usada o reconstruida. De igual manera, vamos a ordenarla por el precio. Todas estas laptops son refurbished. Esta es de la misma marca, tiene Windows Pro instalado y 16 GB de memoria. Vamos a verla. Aquí dice que es una i7 tercera generación, con una base de 2.9. Estamos hablando de una computadora del 2012. Para saber el año, podemos ir a un buscador y colocar i7 tercera generación año. Vamos a buscar otra computadora, ya que esta no valdría la pena por ser tan antigua. Ok, esta tiene Windows Home, 256 de disco duro y tiene mucha más RAM que la recomendada. Y tiene pantalla touch. Vamos a ver su procesador a fondo. Vemos que es un sexta generación del 2015. Tiene 2.6 de base, 3.4 de máxima frecuencia, pero lo que no me gusta es que tiene la mitad de hilos y núcleos que los anteriores. Vamos a ver una última página para seguir comparando. El proceso acá va a ser exactamente igual. Ordenamos desde la más económica hasta la más costosa y filtramos la marca, el procesador, el tamaño de la pantalla, que en este caso lo dejaré abierto para que nos aparezcan más resultados. El disco duro, que solo podemos elegir la capacidad. Lo dejamos así. Vamos a ver la primera opción. Es una laptop nueva, tiene un disco duro con mucho más capacidad de lo recomendado. Aunque tiene 8 GB de memoria, me gusta que es 11ª generación. Aunque vamos a ver a fondo cómo es su procesador. Tiene 2.8 de base, 4.7 de máxima frecuencia y 12 MB de caché, más que los anteriores. 8 hilos y 4 núcleos. Vamos a ver la que sigue. Esta tiene una tarjeta de video más avanzada, más memoria, un disco duro extra, más grande la pantalla, al parecer ofrece más. Veamos su procesador. Vemos que es un décima generación, base de 1.3, es más lento que el anterior. 3.9 de máxima frecuencia, 12 MB de caché, 4 núcleos y 8 hilos. Para mí, la mejor computadora en esta búsqueda ha sido esta, ya que su procesador es el más rápido. En promedio es la que tiene la base y la máxima frecuencia con los valores más altos, y su memoria caché es superior a las demás. Aunque la memoria RAM es inferior a las demás computadoras, 8 GB está más que bien para trabajar a modo personal. Y si necesitas aumentar la memoria a 16 GB en un futuro, pudieras hacerlo aproximadamente por unos $60. Voy a buscarle la actualización de la memoria a esta laptop que elegí. Copio la referencia de la computadora y lo pego en un buscador. Borro el número 14, que es el tamaño de la pantalla, y al final coloco Memory Limit. Aquí vemos que la computadora tiene 2 slots. Los slots son los espacios disponibles que tiene para instalarle una memoria. Es decir, a esta laptop le puedes instalar 2 memorias. Máxima memoria por slot son 8 GB, es decir, que puedes colocar en esta laptop hasta 16 GB con 2 memorias de 8 GB. Aquí dice el tipo de memoria que es compatible. Vamos a buscarla con esta información. Copiamos las especificaciones de 8 GB de esta memoria
y lo pegamos en una tienda. Y vemos que están alrededor de $30 cada una. Necesitaríamos 2 memorias para hacer la actualización a 16 GB. La instalación es muy sencilla, solo debemos quitar la tapa de la laptop que está en la parte inferior, quitamos las 2 memorias de 4 GB y las sustituimos por las de 8 GB. En este ejemplo vemos que los fabricantes de laptop rejuegan a la hora de fabricar las computadoras y puedes encontrarte con muchas opciones. Si ves que una computadora está a buen precio y te ofrece muchas ventajas de almacenamiento, pantalla y opciones extra, tienes que revisar muy bien cada componente para saber cuál pieza es la que está más limitada y revisar muy bien el procesador, que es el principal responsable de la velocidad. Si te gustó el video, dale like, suscribir y comenta. Si tienes alguna duda, nos vemos en la próxima.